Bienvenidos al curso de materiales sostenibles. Hoy vamos a ver los principios de selección de materiales. Recuerden que cuando hablamos de selección de materiales, estamos hablando de materiales disponibles en los principales grupos de materiales como son los polímeros, metales, cerámicos y materiales compuestos en los cuales se utiliza una matriz de alguno de ellos y con refuerzo también de material distinto o en algunos casos similar. Los datos de los materiales son necesarios para tomar decisiones. Las decisiones se basan en la selección del mejor material para una aplicación determinada. Pero entonces viene la pregunta de cuál material. Ya habíamos hablado que, de acuerdo a la materia de ingeniería, se vienen las principales familias de materiales y dentro de cada familia hay una gran cantidad de opciones disponibles. Por ejemplo, en este caso, si nos metemos a las aleaciones de aluminio, vamos a tener diferentes tipos de series de aleaciones de aluminio, no solamente pues el aluminio más puro. Así que hay que definir una metodología para poder escoger el mejor material que sirva para una aplicación determinada. Vamos a ver un ejemplo típico que se aplica hoy en día en las ciudades como Medellín. Dice el ejemplo, selección de un material para un cobertizo de bicicletas. Estos cobertizos de bicicletas se utilizan aquí en la ciudad también, los pueden ver por ejemplo en el jardín botánico al lado, los cuales se utilizan para guardar pues obviamente las bicicletas durante la noche. Ahora, entonces, si pensamos en esta aplicación, vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero que todo, requerimientos del diseño, como los ves aquí en esta imagen. Es decir, cuando vamos a hablar de requerimientos del diseño, estamos hablando de dos cosas. Primero, lo que son las restricciones y segundo, los objetivos. Entonces, cuando hablamos de restricciones, estamos mencionando que hay materiales que no sirven para la aplicación determinada. Por ejemplo, si estamos hablando de un cobertizo para guardar bicicletas, este cobertizo no se podría hacer en nuestra ciudad en vidrio, por ejemplo, porque en vidrio lo protegería pues de la lluvia, por ejemplo, pero tendría muy baja resistencia a la fractura, es decir, se puede fracturar fácilmente y ahí se podrían, pues, por ejemplo, robar las bicicletas. Entonces en la restricción estamos hablando que podríamos escoger un material que no sirve para la aplicación. Además de un material también se puede escoger toda una familia de materiales que no servirían, por ejemplo. Cuando hablamos de los objetivos, estamos diciendo objetivos que debe tener el material para esta aplicación. Entonces, hablando de los objetivos, aquí se nos plantea varias opciones para esta aplicación. Primero, que sea capaz de ser moldeado, es decir, el material debe ser capaz o debemos ser capaces de darle forma, ¿cierto?, al material. Porque normalmente, por ejemplo, si se hace un material polimérico, esto se hace pues por moldeo, ¿cierto? Uno coloca un molde con la forma y hace, por ejemplo, material polimérico reforzado con fibra, supongamos, para darle más resistencia, pero necesitamos un molde, pues, y que se deje moldear. Si el material no se deja moldear, no es posible pues, hacer esta aplicación. Otro de los objetivos importantes es resistencia al agua y a los rayos ultravioleta. Entonces, estos objetivos son los más claros, pues, ¿cierto? En los cuales, como hay una aplicación que va a estar al aire libre, entonces va a estar expuesta al medio ambiente, a la intemperie, es decir, a este material va a caer agua, lluvia, y va a estar en contacto varias horas en el día con la radiación del sol, es decir, con la radiación ultravioleta. Entonces el material debe tener, obviamente, resistencia al agua, representado, por ejemplo, en muy baja permeabilidad, que no debe pasar el agua, porque si se filtra el agua puede dañar las bicicletas, por ejemplo, o obviamente también si hay elementos metálicos dentro pues, del cobertizo, podría sufrir corrosión. Mientras que también debe tener resistencia ultravioleta, debido a que, por ejemplo, algunos materiales sufren deterioro con la luz ultravioleta, con la radiación. Es el caso de muchos polímeros. Los polímeros normales, ¿cierto? Si no tienen aditivos, se degradan con la radiación ultravioleta, ¿sí? Entonces, con el tiempo, uno va viendo en los polímeros que pierden coloración, por ejemplo.
debido pues a la degradación. Bueno, otra de las condiciones, ya condiciones hablando más específico, condiciones mecánicas, es decir, en este caso se plantea que debe tener un módulo de elasticidad mayor a 40 gigapascales. Es decir, que este material debe tener un módulo de ion mínimo de 40 o más. Entonces, a partir de ahí, uno va viendo qué materiales pueden servir y cuáles no. Entonces, miremos el capítulo 15 del libro Materiales y Medio Ambiente del profesor Mike Ashby, en el cual pues recordemos que en ese capítulo está el perfil de materiales con los materiales más comunes que se utilizan en las familias de materiales. Bueno, cuando hablamos de dicho capítulo, que es este, recuerda que está dividido en secciones y cuando lo abrimos con el Adobe Reader, debe cargar acá el índice, ¿cierto? Como lo estamos viendo acá, para mayor facilidad pues, de encontrar los materiales. Entonces, por ejemplo, si nos vamos para los polímeros, específicamente escogamos, por ejemplo, el polipropileno. Cuando vemos el polipropileno en propiedades mecánicas, vemos que tiene un módulo de ion bastante bajo, ¿cierto? Quiere decir que si teníamos en cuenta esta restricción del objetivo que sea mayor a 40 gigapascal el módulo, este material no serviría. Ahora, ¿por qué necesita un módulo mayor a 40? Porque estamos hablando que el material debe tener buena rigidez. Entre mayor sea el módulo de elasticidad, más rigidez va a tener el material. Entonces, en esta aplicación determinada, el material debe tener buena rigidez, porque si no se puede doblar, ¿cierto? Se puede deformar fácilmente con los golpes. Tiene que tener rigidez. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de los polímeros básicos no servirían, ¿cierto? Si vemos cada polímero, obviamente los polímeros tienen bajo módulo de elasticidad. O sea, los polímeros no son rígidos, o no tan rígidos pues como otros materiales. Mientras que si nos vamos para los materiales compuestos, que en el libro se llaman híbridos compuestos, y busquemos, por ejemplo, este, que se llama GFRP, que es básicamente polímero reforzado con fibra de vidrio. Normalmente este polímero es el poliéster, que es una resina polimérica. Entonces este sería el poliéster reforzado con fibra de vidrio, o polímero reforzado con fibra de vidrio. Bueno, en este caso, por ejemplo, el módulo de ion de elasticidad está entre 15 y 28. Entonces sigue estando por debajo, pero nos acercamos más a lo que está pidiendo el ejercicio. O si vemos, por ejemplo, este otro que sería polímero reforzado con fibra de carbono. En este caso el polímero normalmente es una fibra epóxica. Cuando vemos el módulo de elasticidad de este material está entre 69 y 150, entonces obviamente cumple con la condición. Entonces podría ser, por ejemplo, de fibra de carbono, de polímero reforzado con fibra de carbono. Bueno, otra de las resistencias o de los objetivos que solicitan en el ejercicio es, por ejemplo, que la resistencia sea mayor a 80 megapascales. Es decir, debe tener una buena resistencia mecánica. De nuevo, nos vamos a las propiedades mecánicas y aquí tenemos lo que es el esfuerzo de excedencia. ¿Recuerdan cuando lo vimos en clases anteriores? Este sería el esfuerzo de excedencia o el límite elástico. Y por ejemplo, para el caso del polímero reforzado con fibra de carbono, está entre 550 y 1050 megapascales. Entonces cumple pues obviamente bastante con este objetivo. De esta forma uno va descartando o sacando los candidatos o los posibles candidatos. Bueno, si nos vamos por ejemplo a las maderas, recuerden la madera se considera como un material compuesto natural porque es un material con un polímero natural como matriz y fibras naturales de refuerzo. Veamos por ejemplo una madera dura. En este caso el esfuerzo de excedencia está por debajo y el módulo de elasticidad también está por debajo. Bueno, entonces así vamos sacando candidatos o eliminando pues, candidatos. Bueno, regresemos aquí al problema. Otra de las condiciones que debería tener este material es que sea lo más liviano posible. Cuando estamos hablando de lo más liviano posible, estamos haciendo referencia a que el material debe tener poca densidad, es decir, se debe transportar fácil
y no debe, pues, obviamente tener bastante peso. En ese sentido, esta condición se podría mirar con la densidad y uno podría descartar, por ejemplo, hacer esto de un material como concreto, que el concreto cumpliría pues en cuanto a rigidez y a resistencia, pero el concreto reforzado, ¿cierto? Pero sería un material bastante pesado, entonces en ese caso seguiría ganando el polímero reforzado con fibra de carbono, por ejemplo. Y la última, que obviamente esta condición siempre se va a tener en cuenta, es que sea lo más barato posible, o sea, que el material salga lo más barato posible. Entonces, de esa forma, bueno, aquí está Luisa de forma muy general. En próximas clases vamos a ver ejemplos muy específicos con aplicaciones concretas. Estamos diciendo que dentro de las restricciones sacamos materiales que no sirven para la aplicación. Repito, por ejemplo, en este caso el vidrio. Y en objetivos definimos sea restricciones mecánicas, es decir, límites para a partir de ahí sacar candidatos. Entonces, por ejemplo, si el modo de elasticidad es mayor a 40 gigapascales, a partir de ahí escogemos los nuevos candidatos. O que sea resistencia, pero también otros objetivos como costo y la densidad. Bueno, hablando también de los candidatos, recuerden que también se pueden ver dentro del cubo de selección del material, ¿cierto? Entonces volvamos acá, voy a meter aquí un segundo a la clase. Bueno, aquí está el sitio del curso. No, metemos más bien al Google Classroom del curso. Entonces acá recuerden el trabajo de clase que les puse la actividad del cubo. En este caso vamos a ver aquí el cubo. Vamos a ampliarlo un poco. Entonces este cubo nos muestra propiedades comparadas. Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, el de la mitad, tenemos módulo de elasticidad contra densidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese caso nos dijeron 40 gigapascales, en este caso el módulo está en gigapascales como lo vemos aquí arriba. Esos 10, 20, 30, 40 estaría por acá, entonces si trazamos una línea acá imaginaria, podríamos sacar candidatos de los cuales estén por encima de esa línea, o sea, sea mayor a 40 gigapascales. Entonces aquí vemos materiales metálicos, materiales cerámicos que cumplen, ¿cierto? Pero también la fibra de carbono que le ven acá, que es esta elipse pequeña, casi oscura, ¿cierto? Como vino tinto, que es el CFRP, ese, como vemos, está por encima de 40, mientras que los que están por debajo no servirían, entonces así uno podría sacar candidatos. Pero si además la aplicación está diciendo que debe ser lo más liviano posible, entonces podríamos trazar aquí la línea en 40 gigapascales para sacar candidatos de acá, pero a su vez mirar los que tengan menos densidad dentro de esos candidatos y sacamos los mejores candidatos posibles. Esa sería una forma. Bueno, entonces luego que uno define las restricciones y objetivos, lo que uno hace es, como se muestra aquí a la derecha, buscar datos de materiales, es decir, atributos de materiales en cuanto a propiedades. Entonces, con propiedades en este caso, como que vamos a buscar propiedades como módulo de elasticidad, resistencia o esfuerzo de excedencia, densidad, costo, resistencia al agua, ¿cierto? Todos estos atributos de materiales, también atributos de proceso, porque obviamente el material, como se dice acá, se debe dejar moldear. Entonces, volvamos aquí al capítulo 15. En el caso, este sería el caso de la madera, volvamos al caso del CFRP. Entonces, recuerden aquí en la segunda página de cada material están las ecopropiedades. Y acá, en el procesamiento, vemos que este material se trabaja por moldeo, ¿sí? Entonces, obviamente, ese material serviría en ese caso. Entonces, serían los atributos de proceso y documentación, que quiere decir, pues, materiales que se han aplicado y que cumplen con estas propiedades. Entonces, a partir de toda la selección o los datos de materiales que cumplan con estos objetivos, vamos a hacer un motor de selección. ¿Qué significa un motor de selección? Que, primero que todo, se va a hacer unos candidatos a partir de las propiedades
y las restricciones y objetivos que se definen. Entonces se sacan candidatos. Y a partir de esos candidatos se va a hacer un barrido de cuál sería el mejor candidato. Este barrido se va a hacer con base en una metodología de ponderación que lo vamos a ver pues enseguida. De acuerdo a ese barrido, se va a dar un ranking, ¿cierto? Una puntuación y se va a mirar cuál sería el mejor material que cumple para esta aplicación. Y luego viene lo que es la documentación, que hace referencia a que siempre cuando se haga pues un ejercicio y un problema de selección de materiales, luego de sacar el ranking, ¿cierto? De mirar quién es mejor, hay que hacer una búsqueda bibliográfica con el fin de mirar si el material escogido y ganador sí se ha utilizado en dicha aplicación, ¿sí? Entonces eso permite pues obviamente validar los resultados, porque si se ha utilizado pues ya una vez queda válido, pero también permite mirar qué otros candidatos hay y mirar posibles innovaciones, ¿cierto? Mirar como nuevas aplicaciones para los materiales. Luego de la documentación y el ranking se hace la selección final del material. Bueno, aquí en la derecha inferior vemos algunas de las propiedades de materiales que normalmente se utilizan, por ejemplo, la densidad, el precio, modo de elasticidad, esfuerzo de excedencia, propiedades térmicas, propiedades eléctricas, durabilidad, compatibilidad del proceso, etc. Dependiendo pues obviamente de la aplicación. Bueno, entonces la estrategia de selección busca que primero partimos de todos los materiales. En este caso, pues obviamente para hacer una mejor selección necesitaríamos bases de datos muy completas. Esas bases de datos tienen un costo elevado. En nuestro caso, para el curso de materiales sostenibles, vamos a usar la base de datos del capítulo 15 del libro de materiales y medio ambiente, que es una base de datos muy reducida, ¿cierto? Solamente hay algunos materiales, pero son materiales muy comunes, por lo tanto, sirve para aprender cómo se utiliza o cómo se aplica la metodología de selección de materiales, pero obviamente si se tiene acceso a una base de datos más completa sería mucho mejor. Bueno, luego de tener la base de datos se hace una traslación de requerimientos del diseño, ¿cierto? Que es lo que dijimos ahorita de qué restricciones va a tener y cuáles serían los objetivos. Luego se hace un barrido usando las restricciones, eliminando candidatos o familia de candidatos. De nuevo, si uno por ejemplo podría eliminar supongamos todos los metales, si estamos hablando de material que sea transparente. Luego se hace un ranking usando los objetivos, usando una metodología de ponderación, y finalmente una búsqueda de documentación para validar los resultados. Aquí tenemos ejemplos de restricciones comunes. Entonces algunas de ellas, pues cierto, hay muchas más, pero por ejemplo, que el material sea eléctricamente conductor. Entonces obviamente si uno necesita que el material conduzca la electricidad, uno no va a buscar los polímeros. Entonces ahí en la restricción uno sacaría toda la familia de polímeros. Que sea ópticamente transparente, que sea por ejemplo resistente a la corrosión. En este caso, por ejemplo, uno sacaría el acero bajo carbono, ¿cierto? Un acero al carbono no tiene resistencia a la corrosión. Entonces yo no miraría, por ejemplo, que son aceros inoxidables o aleaciones resistentes a la corrosión como aleaciones de níquel, por ejemplo. Que no sea tóxico, aunque esto pues obviamente se debería aplicar siempre en cualquier selección. Que no sea restringido por una sustancia, por ejemplo en algunas pinturas ya se restringe el uso de cromo hexavalente que contenga pues dentro de las pinturas porque produce cáncer. Que sea capaz de ser reciclado, ¿cierto? Entonces en algunos casos, si dentro de la aplicación escogemos esa opción, entonces ya vamos a garantizar que el material escogido se podrá reciclar al final. Y en algunos casos que sea biodegradable. Obviamente eso también restringe bastante, entonces ahí vamos a mirar polímeros que sean biodegradables con base, por ejemplo, en maíz. Esas como restricciones comunes y generales, pero hay otras también específicas, como por ejemplo que cumplen una rigidez determinada, como el que vimos en el caso del cobertizo de bicicletas, que debía tener un módulo de elasticidad mínimo de 40 gigapascales, que tenga una resistencia mínima determinada o máxima también, que tenga buena tenacidad a la fractura, es decir, que no se fracture fácilmente, que sea conductor térmico,
la temperatura de servicio, es decir, por ejemplo, si la aplicación determinada de un material va a estar sometido, supongamos, durante el trabajo a 200 grados centígrados, entonces se podrían mirar las opciones dentro de la temperatura de servicio de cada material para ver cuál cumple esa temperatura. Bueno, serían restricciones comunes. Ahora, en cuanto a las restricciones, repito, sacando pues candidatos que no funcionan. Mientras que objetivos comunes, tenemos lo siguiente. Bueno, hablando de los objetivos vamos a tener siempre dos opciones para ellos. Se pueden ya sea minimizar o maximizar, es decir, buscar el mejor candidato basado en el valor que sea mínimo de una propiedad o basado en el valor que sea máximo de una propiedad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del mínimo, estamos hablando costo, pues obviamente siempre vamos a buscar que el costo sea lo más bajo posible. La masa, normalmente se busca que la masa sea lo más baja posible, el volumen, pérdidas térmicas, pérdidas eléctricas, agotamiento de recursos naturales. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el consumo de fuentes, consumo de energía también, obviamente entre sea menor es mejor, menores emisiones de carbono, menor generación de desechos, menor impacto ambiental general. Cuando estamos hablando aquí de impacto, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es el ecoindicador. Recuerden que el ecoindicador es una forma de reunir varias categorías de impacto en el medio ambiente en un solo valor, y mientras ese valor sea más bajo, el material es mejor para el medio ambiente, entonces por eso se minimiza. O el uso del agua, ¿cierto? Obviamente si se utiliza menos agua para hacer un material es mucho mejor. Bueno, entonces miramos este otro caso. Supongamos, se requiere un material para hacer un visor, que sería esta parte, de un casco de policía que prueba la máxima protección facial. ¿Cuáles son las restricciones y cuál sería el objetivo principal? Entonces, hablando de esta aplicación, estamos hablando que, primero que todo, tener máxima protección facial, lo está diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Bueno, entonces, una restricción obvia y directa que uno podría pensar es que el material debe ser translúcido, ¿cierto? Debe dejar pasar la luz con el fin de que la persona que esté usando el casco pueda ver. En ese caso sería una restricción importante. ¿Qué restringiríamos en ese caso? Por ejemplo, todos los materiales metálicos. Eso no se podría hacer de un aluminio, por ejemplo, porque no veríamos nada, ¿cierto? Cumpliría con la protección facial, porque si hay un golpe, el aluminio protege, pero no dejaría de ver, ¿cierto? Entonces una de las restricciones aquí obvias sería la translucidez. Ahora, entonces en ese caso, podríamos mirar la familia de materiales, vamos de nuevo aquí al capítulo 15, entonces vamos a ver, entonces ya sabemos que metales y aleaciones metálicas no cumplen en ese caso. Polímeros pueden cumplir, porque recuerden que algunos polímeros son translúcidos. Cerámicos y vidrios, entonces obviamente no se puede hacer de piedra, de ladrillo, de concreto, sobre no se podría hacer de esos materiales. Se podría hacer en vidrio, que cumpliría lo que es la translucidez, pero obviamente el vidrio no tiene buena resistencia, entonces no habría protección facial. Entonces en ese caso tampoco servirían los cerámicos y vidrios. Y luego tendrían los materiales compuestos, los cuales tienen buena resistencia mecánica, pero en este caso tampoco son transparentes. Recuerda que los materiales compuestos le estamos agregando pues fibras dentro de una matriz, o bueno, no necesariamente fibras, puede ser también material en forma de partículas, pero obviamente eso daña el índice de refracción, ¿cierto? O lo modifica. Entonces en este caso no funcionaría tampoco los compuestos, y obviamente fibras naturales tampoco. Entonces la mejor opción en este caso serían los polímeros. Ahora, ¿pero cuál polímeros? Entonces obviamente en este caso, para poder sacar los candidatos habría que saber cuáles polímeros son transparentes o no, ¿cierto? Que son de acuerdo a lo que uno conoce pues de la ingeniería, pero también con base pues en búsqueda y en documentación. Entonces obviamente uno de los candidatos fuertes sería el policarbonato. El policarbonato, que es un material polimérico, es transparente, ¿cierto? Que lo dice acá. Entonces,
Para todos los ejercicios de selección es bueno que cuando uno mire un candidato, como en este caso que es el policarbonato, se mire la descripción del material. En este capítulo 15, siempre al inicio de cada material hay un párrafo que explica un poco de qué es el material y algunas propiedades muy generales. Entonces, por ejemplo, en este caso, dice que el policarbonato es uno de los termoplásticos de ingeniería. Recordemos que es un material termoplástico, es decir, que se deja deformar con la temperatura, y en este caso también sirve eso porque le tenemos que dar una forma de moldeo, ¿cierto?, al casco. Significa que ellos son, que tienen mejores propiedades mecánicas que polímeros, digamos, más baratos, pues, ¿cierto? Obviamente por eso el policarbonato es un poco más costoso porque tiene mejores propiedades mecánicas. Bueno, ya en cuanto a la estructura, por ejemplo, el policarbonato tiene un anillo de benceno que lo dice aquí, que es el OCOO. Un grupo de carbonato que se combina con el policarbonato para dar unas características únicas entonces aquí es donde viene transparencia óptica y buena tenacidad y rigidez, aún en relativas altas temperaturas. Bueno, aquí hablamos de rigidez, pero obviamente rigidez tentativa, pues, ¿cierto? Si compramos la rigidez con un metal o un cerámico es muy por debajo, pero obviamente dentro de los polímeros este material tiene buena rigidez. Entonces aquí están hablando que es ópticamente transparente. Estas propiedades hacen el policarbonato una buena selección para aplicaciones tales como discos compactos. Entre los CDs son hechos en policarbonato. La parte polimérica, recordemos que el otro sería aluminio, ¿cierto?, donde hacen los tracks. Aquí lo dice, ¿cierto?, para cascos duros de seguridad, ¿sí? Y para herramientas y digamos, aplicaciones caseras, ¿cierto? Aquí estamos hablando, por ejemplo, que son las tejas transparentes, hay tejas transparentes que llevan policarbonato. Entonces, obviamente, leyendo sobre cada material uno va viendo como las propiedades generales, y en este caso, esta es bastante importante para la aplicación del casco porque es ópticamente transparente. Miremos otra aplicación, otro material, entonces, por ejemplo, poliestireno. Entonces, poliestireno sigue siendo un termoplástico también, es un poliestireno, es un polímero claro ópticamente, barato, ¿cierto? Este es más barato que el policarbonato, fácilmente moldeable. Esto es importante para la aplicación que estamos pensando, ¿cierto?, para darle la forma al casco. Familiar como el caso, sí, que la aplicación familiar es las cajas de CDs, ¿cierto? O de joyería, pues que lo mencionan acá estándar, pero son las cajas de CD. Las cajas de CD son hechas en poliestireno. Bueno, en su forma más simple, el poliestireno es frágil, ¿cierto? Si ustedes cogen una caja de CD y la dejan caer, se fractura fácilmente. Sus propiedades mecánicas son dramáticamente mejoradas por la adición de otros polímeros como el polibutadieno, pero con una pérdida de transparencia óptica. ¿Qué quiere decir esto? Que si consideramos el poliestireno solo, es ópticamente transparente. Vuelvo y repito, la aplicación determinada más común es la aplicación de las cajas de CDs, eso es transparente. Pero obviamente si uno le agrega otros polímeros se pierde transparencia. Bueno, en cuanto a la transparencia, no hay una propiedad aquí dentro de este capítulo 15 que nos pueda definir la transparencia, habría que buscar en otra base de datos. Pero dentro de cada material podríamos leer si es ópticamente transparente o no. Bueno, entonces ya hablamos de las restricciones, que sea ópticamente transparente, eso elimina lo que son los cerámicos, los metales, los compuestos. ¿Y cuál sería un objetivo principal? Entonces, obviamente el objetivo principal acá, que lo está diciendo la misma pregunta, es la protección facial. Entonces, si hablamos de protección facial, quiere decir que si hay un golpe, por ejemplo, si a este casco le tiran una piedra, y este material no se puede fracturar fácilmente. Entonces, en ese sentido, debe tener buena resistencia a la fractura. Entonces, volvamos acá al capítulo 15, miremos aquí el poliestireno. En propiedades mecánicas vamos a tener una propiedad que se llama tenacidad a la fractura. Cuando hablamos de la tenacidad, hacemos referencia a la deformación que va sufriendo el material cuando se le ocurre un golpe. Esa deformación que va sufriendo, que en otras palabras es absorbiendo la energía
eso es lo que se traduce como tenacidad. Entonces, obviamente, entre mayor sea la tenacidad, mejor. Entonces, este sería un objetivo principal que uno buscaría maximizar. Es decir, entre mayor tenacidad la fractura tenga el material, en este caso va a ser mejor. Entonces, por ejemplo, el poliestireno tiene una tenacidad de la fractura entre 0.7 y 1,1 megapascales por metro de longo medio, que son las unidades de acuerdo pues, al ensayo que se hace. Y si nos vamos al policarbonato, tenacidad de la fractura es de 2,1 a 4,6, obviamente superior. Entonces, si comparamos, por ejemplo, solamente estos dos materiales, la mejor selección sería el policarbonato. Ese sería el objetivo principal. Ahora, ¿cuáles serían otros objetivos? Digamos los secundarios, por ejemplo, que el material no pese bastante, es decir, que tenga baja densidad, porque obviamente lo va a estar cargando todo el tiempo. Otra propiedad que puede ser, por ejemplo, tenga una resistencia ultravioleta, ¿cierto? Al medio ambiente, porque esto va a estar sometido pues, a la radiación solar. Y así sucesivamente. También podemos considerar el costo, obviamente que sea el más barato posible. Si miramos solamente el costo, comparando por ejemplo el policarbonato con el poliestireno, el policarbonato saldría perdiendo porque es más caro. Entonces, esa sería como una metodología. En la próxima clase veremos ya la aplicación y haríamos este ejercicio completo. Bueno, recordemos que en la documentación se puede escoger el material con mejor ranking de acuerdo a la selección, pero hay que buscar la reputación que mencionan acá. Es decir, siempre que se escoja el candidato, se debe hacer una búsqueda bibliográfica para saber cuál es el mejor material que se ha utilizado en la aplicación que uno está buscando y si el material que uno le dio en la selección se ha aplicado allí, ¿cierto? O sea, que tenga buena reputación para poder validar los resultados. Entonces, para resolver esos asuntos, que si sirve o no sirve, ahí es donde viene la documentación. Bueno, ahora ya en cuanto al método de selección, vamos a hacer en este curso, vamos a aplicar el método de ponderación. Entonces, en este método, a cada requerimiento del material o propiedad se le asigna un cierto peso dependiendo de su importancia. Cuando yo hablo aquí de la propiedad o requerimiento, estamos hablando de los objetivos que vamos a maximizar o minimizar. Entonces, se le va a asignar la importancia que vamos a llamar con la letra alfa, que va a ser básicamente una ponderación numérica. Es decir, es un valor que lo define la persona que está haciendo el proceso de selección. Entonces, obviamente, este valor va asociado a una subjetividad de la persona. Los valores de peso individual de cada material son los unidos para un índice de desempeño. Entonces, primero se hace la ponderación, es decir, de cada una de la lista de objetivos que requiramos, maximizar o minimizar, le damos una ponderación, un valor específico, y luego calculamos un índice de desempeño para cada material de acuerdo a los objetivos seleccionados. Y los materiales con el más alto índice de desempeño son considerados más adecuados para la aplicación determinada. Bueno, el método de índice de desempeño tiene la particularidad de tener que combinar unidades diferentes. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, que si en el caso del casco de policía, vamos a escoger dos objetivos que sean, por ejemplo, tenacidad de la fractura y densidad, ¿cierto? Vamos acá. Entonces, tenacidad de la fractura está en megapascales por metro y medio y densidad está en kilogramos metros cúbicos. Entonces, obviamente son dos unidades completamente distintas. Entonces, ahí es donde hay un problema de combinar unidades diferentes. Pero para eso se va a utilizar entonces lo que es un escalamiento. Entonces, cada propiedad es escalada de tal forma que su valor numérico más alto no exceda 100 y va a quedar sin unidades. Cuando se evalúa una lista de materiales candidatos, cada propiedad se evalúa a la vez. Entonces, vamos a ver cómo se hace ese escalamiento. El más valor de la lista es tomado como 100 y los otros son escalados proporcionalmente. Entonces, por ejemplo, si uno está hablando que queremos maximizar la tenacidad de la fractura, vamos a escoger candidatos. Supongamos que escogemos 5 candidatos. Entre los 5 candidatos miramos quién tiene la mayor tenacidad de la fractura y ese va a tener un valor de 100. Ahora, cada uno de los otros materiales que está por debajo de ese máximo va a tener una cantidad proporcional a ese 100. Entonces, ese es el escalamiento que se refieren acá, que le vamos a llamar B mayúscula, que facilita la conversión de valores de propiedades normales a valores adimensionales escalados. Entonces, este escalamiento se hace de la siguiente forma.
Primero, si se busca que el valor de la propiedad sea máximo, entonces repito, por ejemplo, esfuerzo de excedencia, normalmente uno busca que sea máximo. Rigidez, uno busca que sea máximo. Tenencia en la fractura, uno busca que sea máximo, ¿cierto? Entonces, cuando uno busca un valor máximo, se calcula el B para cada material, cada candidato. Y se calcula de la siguiente forma. Valor numérico de la propiedad sobre el valor máximo por 100. ¿Qué quiere decir? Entonces, volvamos acá. Supongamos que estamos maximizando la tenencia en la fractura en el caso del casco de policía. Y supongamos que solamente tenemos dos candidatos, policarbonato y poliestireno. Entonces, la tenencia en la fractura del policarbonato ya dijimos que es mayor que la del poliestireno. Entonces, bueno, una cosa, siempre que vamos a trabajar con este capítulo, vamos a trabajar con los promedios, ¿cierto? Entonces, en este caso, la tenencia de la fractura del policarbonato sería 4,6 más 2,1, que sería 6,7 dividido 2, entonces da como 3,35. Entonces, esa sería la tenencia de fractura del policarbonato y sería máximo, entonces a ese 3,35 le vamos a dar un B de 100, porque es el mayor de la lista de candidatos. Mientras que el poliestireno, que tiene una tenencia a la fractura desde 0,7 a 1,1, es decir, promedio sería 1,8 dividido 2,9. Ese 0,9 sería el valor del poliestireno. Entonces, B se calcula como valor numérico de la propiedad sobre el valor máximo por 100. Entonces, por ejemplo, para el policarbonato sería valor numérico de la propiedad, o sea, el valor numérico de la tenencia de la fractura del policarbonato, que es 3,35. Digo el valor máximo de los candidatos, el valor máximo es el del mismo policarbonato, que es 3,35, entonces quedaría 3,35 y a 3,35 por 100, daría 100, ¿cierto? Mientras que el poliestireno sería entonces valor numérico de la propiedad, entonces la tenencia de la fractura del poliestireno sería 0,9 dividido 3,35 por 100. Entonces habría que hacer esta división y por 100 nos daría menor de 100. Pues. Entonces en ese caso estamos escalando y al final queda adimensional porque estamos dividiendo tenencia de la fractura dividido tenencia de la fractura. Entonces se cancelan las unidades. Ese es el caso de maximizar. Ahora, si se busca que la propiedad sea mínima, y cuando hablamos de mínimos, estamos hablando, por ejemplo, de la densidad que sea mínima o que, por ejemplo, el uso del agua, la energía incorporada, ¿cierto? Del material que sea mínimo, eso lo busca uno normalmente que sea mínimo. Se calcula de la siguiente forma, porque el cálculo cambia del escalamiento, sería valor mínimo de la propiedad dividido el valor numérico de la propiedad por 100. ¿Sí? Entonces, en este caso, el valor mínimo de todos los candidatos va arriba y el valor de la propiedad del candidato específico va abajo, por 100. Bueno, en la próxima clase vamos a utilizar estos factores y finalmente uno lo que hace es un método de ponderación que hacer, digamos que la finalidad del método de ponderación es encontrar un índice de desempeño que lo vamos a llamar por la sigla gamma. Entonces gamma me va a permitir obtener un valor con el cual yo puedo comparar diferentes materiales para sacar un ranking y saber cuál es el mejor. Entonces este gamma, que es el índice de desempeño, se calcula como una sumatoria de igual a 1 hasta n, siendo n el número de las propiedades, de beta sub i por alfa sub i, o sea, el valor escalado de la propiedad por el valor que le dimos a la propiedad ponderada. Y así se hace con cada propiedad, se hace la sumatoria y se saca un índice por material. Bueno, entonces aquí están resumidos los pasos que se van a hacer en el método de ponderación. Primero, traslación del problema. Entonces definir función, o sea, cuál es la función del material. Restricciones, o sea, cuáles materiales o familia de materiales no cumplen para esa aplicación. Objetivos principales y secundarios, y que si se van a maximizar o minimizar. Y variables libres. Normalmente las variables libres serían objetivos secundarios. Por ejemplo, objetivos estéticos o propiedades que no tengan tanto peso directamente. Bueno, los objetivos serán divididos en indispensables y deseables en una lista. Entonces uno saca la lista de objetivos y mira cuáles son los principales, que son los indispensables y cuáles son los secundarios, que son los deseables. Luego se hace una ponderación de los objetivos. Recordemos que va a ser alfa
y entonces vamos a tener la siguiente tabla. Aunque es una forma subjetiva, obviamente vamos a tener en cuenta un valor, ¿cierto? Entonces los indispensables los vamos a calificar de punto 6 a 1 y los deseables de punto 1 a punto 5. Entonces es una selección subjetiva, pero obviamente la aplicación nos va a dar, ¿cierto? Ella misma, cuáles serían los objetivos indispensables. ¿A qué me refiero? En el caso del casco de policía, un objetivo indispensable es la tenencia de la fractura, o sea, ese objetivo lo tiene que tener obligatoriamente, porque obviamente el casco es de seguridad, ¿cierto? De proteger la cara de la persona que lo está usando. Entonces, a pesar de que es subjetivo, ¿cierto? La asignación de este valor, obviamente la tenencia de la fractura en ese caso es indispensable. Entonces, en ese caso, la tenencia de la fractura tiene que estar entre 0.6 a 1 en ponderación. Si la tenencia de la fractura le daríamos una ponderación de menos de 0.5, estaría mal hecha el ejercicio, ¿cierto? Porque obviamente la aplicación es indispensable. Ahora, lo subjetivo viene a que, por ejemplo, puede ser de 0.6 a 1. Entonces, si una persona considera que es 0.9, otra persona que es 0.8, otra persona que es 0.7, los tres tienen razón, pues, ¿cierto? No están tan alejados de la realidad, pero obviamente el objetivo de la tenencia de la fractura en ese caso particular del casco de policía debe ser indispensable, o sea, tiene que estar en este rango. Y los deseables de 0.1 a 0.5. Segundo, se hace un escalamiento de las propiedades de los objetivos, que es el cálculo del B. Recordemos, pues, si es máximo o mínimo de acuerdo a la división. Y luego se calcula el índice de desempeño para cada material como la sumatoria del B sub I por el alfa sub I. Ya calculado el índice para cada material de la lista, vamos a hacer un ranking de los materiales. Obviamente el que tenga mayor índice de desempeño va a ser mejor, el que tenga ese valor más alto. Y uno hace un ranking sacando, por ejemplo, el primero, segundo y tercer lugar. Y posteriormente la documentación, es decir, se busca en la bibliografía, en la aplicación que uno está buscando, por ejemplo, en el casco de policía, qué material se ha aplicado de forma real en esa aplicación y compara uno con el ranking que tuvo para validar los resultados. Bueno, entonces recuerden que para esos métodos de selección vamos a utilizar bastante lo que son las curvas también de gráficos de burbujas, los cuales me permiten sacar candidatos sobre todo. Entonces el cubo, en el cual pues les dejé la tarea de la actividad del cubo, nos sirve para sacar candidatos, y dentro del capítulo 15 vamos a sacar valores de propiedades muy específicas que no servían para todos los cálculos. En la próxima clase veremos ya cómo sacar una plantilla en Excel para aplicar en la metodología de selección. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente video.